Bien, chiquillos, vamos a continuar entonces con la temática de patología renal y en este caso vamos a hablar de la obstrucción urinaria y la litiasis renal, que son dos temas que nos habían quedado pendientes. En esa imagen ustedes pueden ver un síndrome que es bastante poco frecuente, pero así se ve un riñón lleno de cálculos, ¿ya? De hecho, todo esto que ustedes ven acá son cálculos, ¿ya? Y que puede llegar a ocurrir y es un síndrome bastante que se da, digamos, no es tan frecuente, pero se da. Vamos a partir entonces con lo que es la obstrucción urinaria. Y la obstrucción urinaria es un síndrome caracterizado por la dificultad para eliminar total o parcialmente la orina que puede determinar alteraciones estructurales y funcionales de las vías urinarias. Y si no se resuelve, puede producir hidronefrosis. Generalmente la obstrucción urinaria se da relacionada con la litiasis renal. La clasificación va a depender de la causa, de la duración, el grado y el nivel. En relación a la causa, vamos a tener que puede ser adquirida o puede ser congénita. La duración puede ser aguda o crónica. El grado de obstrucción puede ser parcial, completa o intermitente. Y el nivel va a determinar la localización física donde está la obstrucción y tenemos el nivel a nivel de vías urinarias altas y vías urinarias bajas. La fisiopatología principalmente tiene relación con un incremento de las presiones intraluminales en distintas áreas del aparato genitourinario, principalmente el túbulo renal, el flujo plasmático o el filtrado glomerular. Dentro de lo que es la fisiopatología vamos a tener alteraciones de la anatomía uretral y del parénquima renal, y eso puede generar una hipertrofia renal compensatoria, lo que hace que haya una disminución del filtrado glomerular, una fibrosis y una atrofia parenquimatosa, y finalmente se puede agravar con una infección urinaria. Dentro de lo que es la clínica y el diagnóstico, en general las manifestaciones clínicas van a depender del tipo de obstrucción, del lugar de la obstrucción y básicamente son similares a una infección urinaria. En este momento tenemos que realizar una anamnesis que sea bastante completa, toda la historia clínica en relación a la eliminación por vía urinaria, ¿no es cierto? Hacer un examen físico palpando la zona de la pelvis y la zona abdominal baja, ya en busca principalmente de un globo vesical para determinar si es que hay obstrucción. Y vamos a utilizar la imagenología para determinar con certeza cuál es la obstrucción y dónde está. Algunos exámenes que van a permitir evaluar la función renal y cómo está funcionando ese riñón. Dentro del tratamiento, principalmente se debe tratar la causa y la causa habitualmente es una litiasis, ¿ya? Cuando hay mucha producción de cálculos y la producción de cálculos puede deberse a distintas causas, un desequilibrio ácido-base del cuerpo o un desequilibrio hidroelectrolítico, falta de ingesta de agua, puede deberse también a una alimentación que sea, digamos, propensa a causar acumulación de detritos de calcio o de oxalato de calcio, ¿ya? Y puede existir también tratamiento quirúrgico medicamentoso, ¿ya? Donde vamos a tratar esa obstrucción con algún medicamento que favorezca el vaciado de, digamos, el flujo renal, y también puede ser en la extirpación de la litiasis o la masa, si es que hay alguna masa que esté obstruyendo principalmente la vía urinaria. Las medidas de soporte inicial son el manejo del dolor y las complicaciones agudas derivadas del cuadro. Y aquí tenemos un esquema donde básicamente tenemos un cálculo que puede ser a nivel renal. Vamos a marcar aquí para que quede más claro. Puede ser un cálculo a nivel renal, puede ser un cálculo a nivel del uréter, puede ser una litiasis a nivel de la vejiga, y también aquí ya es más difícil porque generalmente el cálculo baja cuando se produce en el riñón por flujo. Si es que hay un aumento de flujo, hay un aumento de la hidratación y todo lo demás, lo que ocurre es que este cálculo se va a desplazar y va a caer directamente
¿no es cierto?, va a la vejiga y eventualmente se va a eliminar a través de la orina, ¿ya? Pero generalmente el cálculo tiene esas tres lugares de formación y cuando se produce en el cáliz renal, incluso puede llegar a llenar el cáliz renal y producir una obstrucción total del cáliz renal, donde efectivamente el riñón se tapona y lo que ocurre es que se va acumulando el agua y se produce la hidronefrosis. La incidencia es aproximadamente en el 5% de la población. En nuestro caso, en Chile, el agua que nosotros consumimos es sumamente dura. Eso quiere decir que tiene una alta cantidad de sales, minerales. Por lo tanto, la posibilidad de generar cálculos renales es bastante alta. ¿Ya? La recurrencia es de un 40 a un 70% y la edad generalmente es la tercera o la quinta década de la vida. O sea, la gente de los 30 a los 50 años habitualmente son, digamos, más propensos. Generalmente las personas que son propensas a la formación de cálculos van a tener episodios de litiasis bastante recurrentes en la vida si es que no toman las precauciones que corresponden. Dentro de la composición de los cálculos, la gran mayoría son de oxalato de calcio y tiene que ver con la acumulación de, digamos, sales de calcio en el cuerpo, ¿ya? Y eso habitualmente tiene que ver con la dieta. También tenemos de fosfato de amonio magnesiano, los demás de ácido úrico, fosfato de calcio, que se deben generalmente a digamos, trastornos metabólicos más que por la alimentación, ¿ya? Pero habitualmente los que ustedes van a encontrar van a ser de oxalato de calcio. El diagnóstico, vamos a tener dos tipos de litiasis. La primera litiasis es aquella que es asintomática y que se produce un hallazgo, ¿no es cierto?, en una ecotomografía o un hallazgo en una radiografía o en algún otro examen por alguna otra razón y se detecta un cálculo que está posicionado en alguna parte de las vías urinarias. Puede ser también que ese cálculo se desplace y se elimine por vía natural y se detecte también en la orina cuando sale, digamos, o puede también ser detectado, ¿no es cierto?, porque hay una hematuria de por medio que no tiene una causa aparente. En cambio, el cálculo que es sintomático es un dolor altamente es uno de los dolores más grandes que existen, así se describe en la literatura, que es el cólico renal, que habitualmente no se ve con nada, que es, digamos, como una contracción, es como los dolores de parto, o sea, no es un dolor permanente, sino que en algún momento empieza ese dolor, viene el cólico, es tipo cólico, y después cede, y después vuelve, y después cede, y así está, hasta que el cálculo se desplaza o se elimina. Habitualmente cursan con hematuria, habitualmente cursan con infección y también yo les podría, digamos, aportar que en las zonas, en el riñón afectado también se siente una sensación de calor local y puede haber un enrojecimiento de la piel como una reacción propia del cuerpo. El tratamiento de la litiasis urinaria o de la litiasis renal es principalmente el que se usa en nuestro país, la litotripsia extracorpórea, ¿no es cierto?, que son ondas de choque, ¿no es cierto?, que se aplica dentro de un pabellón, donde el paciente se pone en una camilla, generalmente dentro de habitualmente se hace, antiguamente se hacía dentro de una tina con agua, ahora se hace, digamos, en seco, pero básicamente lo que se hace es aplicar una onda de choque que por ultrasonido o por bajas ondas electromagnéticas van a destruir ese cálculo y ese cálculo se va a ir eliminando por la vía natural. Dentro de las complicaciones de la litotripsia vamos a tener el dolor, la hematuria, la infección, el daño renal, porque puede haber una fibrosis renal y esa fibrosis también se va a destruir con estas ondas de choque. Algunos efectos gastrointestinales como erosiones en el estómago y el duodeno, hipertensión y principalmente la recurrencia de los cálculos. Tenemos también la nefrolitectomía percutánea,
ya que también es una técnica que se usa en menor cantidad, la ureterolitotomía endoscópica, ya donde generalmente se retiran los cálculos a través de un endoscopio, o sea, ya es una cirugía propiamente tal, y la cirugía convencional, que es la litotripsia abierta, ¿ya? Dentro de las complicaciones agudas vamos a tener el cólico renal, que es el cuadro de dolor intenso de carácter cólico, la fosa renal, el flanco, la fosa ilíaca, irradiado a una región inguinal y al testículo, si es que es hombre, ¿no es cierto?, ipsilateral. Habitualmente este dolor es de comienzo brusco y además eh, es tan agudo, es tan intenso que puede llegar a producir desmayo, ¿ya? En general se irradia bastante hacia la pierna que está afectada por el dolor y puede llegar a causar incluso una cierta cojera o una cierta impotencia funcional. Dentro del el cuadro del cólico renal vamos a tener acompañado este dolor como una náuseas y vómitos, una actitud inquieta y además la distensión abdominal por la inflamación que digamos por contigüidad. El diagnóstico se debe precisar, ¿no es cierto?, antes de tomar cualquier decisión de tratamiento, el tamaño del cálculo, la posición del cálculo y qué grado de obstrucción está ejerciendo ese cálculo y si es que es posible la constitución del cálculo, si es de calcio, ácido úrico o si es de carácter infeccioso. ¿Ya? De acuerdo a la constitución del cálculo van a ser las medidas que se le van a dar a esa persona para mantenerse posteriormente fuera de litiasis. Dentro de las medidas diagnósticas vamos a tener la radiografía renal simple, la ecotomografía renal vesical, la pielotac y la pielografía de eliminación. El tratamiento del cólico es bastante simple, ¿ya? Vamos a tener analgésicos, espasmolíticos, los analgésicos AINE. En general, los cálculos cuando son muy agudos se tratan, o sea, habitualmente el cálculo se trata de manera ambulatoria y se hospitaliza cuando se requiere, ¿no es cierto?, digamos, alguna otra intervención mayor. Y se dan analgésicos de alta carga, ¿no es cierto? Incluso se puede trabajar con tramal, analgésicos opiáceos o si es que está hospitalizado con analgesia peridural continua. Ahí tienen algunas imágenes para que se hagan una idea del tamaño que pueden llegar a tener los cálculos, ¿ya? Si la dieta no es la correcta, el ambiente químico, digamos, del cuerpo tampoco es el correcto, se van a producir estas acumulaciones gigantescas de cálculos y aparentemente, por lo que veo, no recuerdo bien la imagen, pero aparentemente por la forma es un cálculo vesical, ¿ya? Que puede llegar a producir una obstrucción completa de la vejiga. Y la ecotomografía o las imágenes, digamos, ecográficas que tenemos acá, también se pueden apreciar los cálculos y en este caso está obstruyendo, ¿no es cierto?, el piso. No sé de qué, si esto es la vejiga o no, pero puede ser ahí. Acá tenemos el antes y el después. Y aquí básicamente tenemos un cálculo del cáliz renal, que ustedes lo ven acá, y aquí tenemos el cálculo una vez que ya lo sacaron, ¿no es cierto? Y que ustedes ven que es como un arbolito, pero porque está, ¿no es cierto?, justamente acomodado en el cáliz renal. En este caso, este riñón está aumentado de tamaño, no sé si ustedes lo alcanzan a apreciar, pero se aprecia, a ver si podemos, aquí, más o menos ese es el tamaño del riñón y este es el tamaño del otro riñón. ¿Ya? Ahí está, digamos, un riñón bastante más engrosado que el otro, y eso es porque la obstrucción es completa y se está produciendo la hidronefrosis, que es la acumulación de líquido a nivel del riñón. El diagnóstico diferencial del cólico renal se tiene que hacer en frente a un cólico vesicular, un infarto renal, una trombosis venosa, una úlcera duodenal, una pancreatitis, una anexitis, una apendicitis y una diverticulitis. Son todas aquellas patologías que pueden producir algún dolor parecido a un cólico renal. Aquí tenemos las distintas formas para hacer la litotripsia. Si ustedes se fijan, es un equipo bastante simple,
ya se envían las ondas de choque desde arriba y desde abajo, ¿no es cierto? Se, digamos, capta, o sea, se envían desde abajo, perdón, y aquí se observa a través de imagen o de ecotomografía o un ATAC, se va a hacer, ¿no es cierto?, la observación de la zona que se está produciendo la onda de choque. Lo que se hace con eso es destruir el cálculo, hacerlo más pequeñito, cosa de que ese cálculo o esas partículas puedan ser eliminadas después a través de la orina. En el preoperatorio de la litotripsia, que puede ser litotricia o litotripsia con P, ¿ya? Vamos a tener el preoperatorio, vamos a tener ayuno, anamnesis del uso de anticoagulantes. Recuerden que cualquiera, ¿ya? Intervención tiene que suspender los anticoagulantes. Y aquí tenemos básicamente cómo funciona la litotripsia, donde los cálculos que son simples, ¿no es cierto?, son demasiado grandes para pasar por el uréter. Lo que se hace es, con las ondas de ultrasonido, se destruyen esos cálculos, se hacen más pequeñitos para que puedan ser eliminados por vía urinaria. Y en el postoperatorio, lo importante, chiquillos, siempre es el manejo del dolor y colar la orina para observación de la eliminación de los cálculos, ¿ya? Y eso se hace con un jarrito graduado, ¿no es cierto? Y usted va a abrir una gasa cualquiera con un elástico de billetes o de escritorio y va a fijar esa gasita. Entonces, cada vez que el paciente orine, se le va a pedir que orine sobre la gasita para poder verificar que efectivamente se está eliminando esos cálculos, ya que finalmente se eliminan como una arenita. Dentro de las medidas preventivas vamos a tener la aumenta de la ingesta de una parte de los líquidos, ¿no es cierto?, que se debe ingerir en las últimas horas del día, ya que la concentración urinaria aumenta durante el sueño. O sea, lo ideal es tomar más agua en la noche para aquellas personas que tienen facilidad de hacer cálculo. Los pacientes deben comprender que al aumentar el volumen de orina, diluye los componentes y disminuye el riesgo de formación de cálculo. Y además de eso, se eliminan más toxinas, se previene, ¿no es cierto?, la infección urinaria y una serie de otros beneficios que tiene el tomar agua. Aumentar el consumo de cítricos, ¿ya? De hecho, hay unos compuestos que se usan para cambiar el pH, que son naturales, que son del cranberry, ¿ya? Hay unos preparados que se toman para la prevención de la infección urinaria y también de los cálculos renales. Todo eso se hace para cambiar el pH de la orina y evitar la formación de cálculos, ¿no es cierto?, por cambios en el pH. Restricción de sodio, reducción de calcio en la ingesta, la restricción de ingesta de proteínas animales. Y con eso, chiquillos, terminamos esta parte de la litiasis renal y la obstrucción urinaria, que básicamente van como de la mano, pero la litiasis había que revisarla un poquito más en profundo. Si tienen dudas o comentarios, a mi correo, que es daniela.rafo@upb.cl.